Muy buenos días. En esta ocasión nuestro grupo conformado por su servidor Gustavo, Giovanni y Tani vamos a presentarles sobre el tema techos con cubierta de estructura metálica, madera y lámina de fibrocemento y lámina metálica. Revisando rápidamente la agenda de la presentación, tenemos como primer punto techos de estructura metálica y cubierta de lámina metálica. Vamos a ver algunos de sus orígenes, ventajas y desventajas del sistema, criterios de aplicación, materiales, procesos de instalación y referentes. Asimismo, también con los techos de estructura metálica y cubierta de fibrocemento, origen del sistema, consideraciones de su empleo, componentes y referentes, y finalizando con techos de estructura de madera con cubierta de fibrocemento. De igual manera, un poco de historia, donde proponer instalar el sistema, materiales, proceso constructivo y algunos ejemplos. Bueno, para iniciar esta presentación hablaremos sobre la historia de las estructuras metálicas en los techos. Se dice que se empezaron a implementar en la década de 1840 y de la década de 1850. En aquellos años, pues el uso del metal como material para techos era desconocido. Antes del boom de los techos metálicos, se elaboraban mediante procesos de refinación de hierro y acero. Estas estructuras metálicas eran hechas únicamente a mano y se fabricaban en pocas cantidades. En la presentación pues podemos ver una imagen en la cual se cree que esta fue una de las primeras viviendas en utilizar estructuras metálicas y recubrimientos metálicos, y esta está ubicada en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Esta fue hecha en el año de 1701. Las principales ventajas de las estructuras metálicas de techo, pues tenemos como primer punto, tenemos que los distintos tipos de estructuras metálicas para techo son mucho más ligeras y se adaptan fácilmente a cualquier tipo de edificación. Como segundo punto, se pueden cubrir luces más grandes que con otros materiales. Nos ofrece una infinidad de aplicaciones y se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto. Facilidad a la hora de realizar uniones entre componentes por medio de tirantes, remaches, soldaduras o tornillos. Garantizan una gran seguridad y resistencia. Ofrecen comportamientos más resistentes frente a movimientos sísmicos y de igual manera a una mejor respuesta a la fatiga de los materiales aplicados a ellas. Y como último punto, pues tenemos que disminuir las posibilidades de patologías posteriores a la edificación. ¿Qué condiciones debe cumplir la estructura metálica para techos? Tenemos 3 puntos. El primero es rigidez para evitar la deformación producida por la aplicación de la fuerza, resistencia frente a la deformación y la rotura, y como tercer y último punto tenemos la estabilidad para evitar desplazamientos y desprendimientos. Algunas de las estructuras metálicas para techos más utilizadas, pues tenemos las cerchas, las cuales suelen ser estructuras triangulares con elementos en diagonal que evitan el pandeo del entramado general. Como segundo punto tenemos la trivilosa. Es una estructura tridimensional muy ligera que combina la zona comprimida con el hormigón. Y como último punto pues tenemos las entramadas, que son estructuras metálicas para techo. Entramada es aquella que está conformada por vigas y principalmente por viguetas. Los parámetros técnicos para la construcción de estructuras metálicas para techo, como primer punto pues tenemos la fuerza al viento, tenemos la fuerza al peso de las planchas corrugadas, tenemos la fuerza o peso de sobrecarga, tenemos la fuerza del peso de las vigas, fuerza del peso del tijeral, el cálculo de estructuras y la selección de perfiles estructurales. Algunos de los materiales más utilizados para la realización de las estructuras metálicas para techos, pues tenemos la lámina galvanizada, ondulada o cualquier otro tipo de lámina de metal. Tenemos la varilla,
tenemos el tornillo de láminas, el tornillo teja-teja, tenemos la canaleta y los caballetes. En esta diapositiva les hablaré sobre el montaje de una estructura metálica para techo. Como primer punto, pues tenemos la colocación de los ganchos. La función principal de este es crear un anclaje entre la estructura metálica y el muro que soportará la estructura metálica. Como segundo punto, pues tenemos la colocación de las canaletas. En este caso solo se colocarán de manera horizontal, y de igual manera tenemos de que se va a dejar una distancia de 1.5 metros entre ellas. Como tercer punto tenemos la colocación de las láminas. En este caso, ya que es un techo de 2 aguas, se aplicarán de una manera vertical y fijándose de que vayan alineadas a la canaleta. Como cuarto punto, pues tenemos la fijación de las láminas. La fijación de las láminas, las cuales serán realizadas por la implementación de tornillos autorroscantes, y de igual manera en este se aplicarán a cada 3 metros. Como cuarto punto tenemos la colocación del caballete, pues este se colocará en la parte superior o en la parte a donde el techo inicia. Como sexto punto tenemos la fijación de los caballetes, que de igual manera se utilizarán tornillos autorroscantes, y en este caso se colocarán a 2.28 metros de distancia entre ellos. Y como último punto tenemos los ajustes de los tornillos. En esta diapositiva les hablaré sobre los tipos de láminas y enfocaré en el tipo de láminas en las cuales se pueden encontrar en nuestro país. Tenemos como primer punto la lámina galvanizada, ya sea lisa o panelada, tenemos la lámina negra, tenemos la lámina tipo teja, tenemos la lámina de alusil, tenemos la lámina de aluminio, y por último tenemos la lámina de zinc. Para mencionar de igual manera algunas de las empresas distribuidoras y productoras de este producto, tenemos a la empresa Promasa, de igual manera tenemos a la empresa Alutech, y de igual manera tenemos a la empresa Aceros Alfa. En esta diapositiva les hablaré sobre los referentes internacionales. Como primer punto, pues tenemos la estación de La Plata. Su ubicación es en la ciudad de La Plata, Argentina. Su fecha de elaboración es de 1906. Fue encargada al arquitecto Louis Newbery Thomas y tiene un costo aproximado de $200,000 a $250,000. Como segundo referente internacional tenemos una estructura industrial que lleva por nombre Mandril y Aguirre. Su ubicación pues es de igual manera en Argentina, en la ciudad de Arrecifes. Su fecha de construcción es de 2017 y culmina en 2018. La obra pues fue encargada a la empresa Francesco C.C.A. y un costo aproximado fue de 1.2 millones de pesos argentinos. En los referentes nacionales pues tenemos como primer ejemplo al Corporativo 1908, que está ubicado en Río Piedras, San Pedro Sula, Honduras. Fecha pues de inicio fue en 2008, fue encargada al grupo L Arquitectos. Un costo aproximado fue de $140 millones. Como segundo ejemplo nacional tenemos
la bodega de Lutech, en específico la que se ubica en el Boulevard del Norte, salida Cortés, en San Pedro Sula. Pues su fecha es 2015. Esta obra pues fue realizada por la empresa Alutech y tuvo un costo aproximado de 2.2 millones de lempiras. Bien, continuando con la presentación, ahora vamos a ver el tema de los techos de estructura metálica y cubierta de fibrocemento. Un concepto importante que debemos aprender es qué es el asbestocemento. El asbestocemento no es más que un cemento Portland que se le ha añadido composiciones de fibra de asbesto. Es un sinónimo de lo que nosotros vamos a conocer en el mercado como el fibrocemento, con la diferencia de que hoy en día el fibrocemento se desarrolla con una nueva tecnología o nueva generación que es sin amianto, que es un compuesto del asbesto que se ha prohibido a nivel mundial por la problemática de salubridad que se ha generado a raíz de su uso en la historia. Cuando se sugiere emplear un sistema de cubierta de fibrocemento con estructura metálica, bueno, para empezar tenemos que considerar los mínimos de pendiente. Para una lámina estándar de fibrocemento se recomienda una pendiente mínima de un 20% y para una lámina de fibrocemento industrial se recomienda una pendiente mínima de un 10%. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que la lámina de fibrocemento industrial nos permite tener claros mucho más largos, entre 3.25 hasta 7.1 metros, y también es más espesa, con 7 milímetros de espesor. Entonces eso la hace más resistente y soporta mayores concentraciones de cargas permisibles por kilómetro por metro cuadrado. También tenemos que considerar que el fibrocemento tiene unas muy buenas propiedades de resistencia a la intemperie y es muy resistente al fuego, con su satisfactorio comportamiento mecánico, pero es importante saber que también es una cubierta pesada, es decir, necesita un estudio estructural de lo que se va a proponer para poder tener un buen mecanismo de soporte y estabilidad en toda la estructura, tanto metálica como en su cubierta. Entonces, de igual manera es un material que al ser pesado también lo convierte en frágil. En dado caso, pues se necesita constante supervisión y cuidado al momento de su instalación. Para el sistema de techo a base de elementos metálicos para una cubierta de fibrocemento es conveniente identificar sus componentes principales. Entre ellos están el apoyo, la viga de techo, el larguero y la cubierta. Esta estructura metálica para esta cubierta tiene bastantes ventajas, tales como su alta elasticidad, de manera que las deformaciones bajo carga son muy pequeñas, gran ductibilidad, porque es capaz de soportar grandes cantidades de carga antes de fallar, y su resistencia por unidad lineal, que es también elevada. Entonces, logrando así una estructura liviana pero muy resistente para poder soportar lo que es una cubierta de fibrocemento. El tipo de viga propuesto para las vigas primarias o principales para el sistema son las de almayenas, que son un perfil laminado en caliente tipo ICOT, que tiene varias ventajas. La primera es que tiene una elevada resistencia, la segunda es su capacidad de cubrir grandes cargas y la tercera es la facilidad de montaje. En la facilidad de montaje nos podemos encontrar con perfiles que tienen un predimensionamiento de peralte de menores dimensiones, pero con altas resistencias, que hacen a su vez que la estructura sea todavía aún más ligera. En los largueros de techo, pues son elementos estructurales que brindan fijación y soporte a la cubierta, se encuentran simplemente apoyados sobre las vigas primarias o principales, y pues evaluando el sistema que venimos viendo anteriormente, para una viga de almayena se propone normalmente un perfil de larguero tipo C. En cuanto a conexiones, tenemos dos tipos, por soldadura y por tornillo. Si es por tornillo, tenemos que basarnos en las especificaciones de la CTM dependiendo de la carga a la que estará sometido. Si es una carga que no es muy alta, tiene que ser tornillos que soporten tensión de 120-105 KSI, y si son tornillos que van a estar sometidos a una gran fuerza de tensión, entonces deben ser tornillos que soporten hasta 150 KSI. Hablando de los apoyos, pues son los que dan estabilidad a la estructura como tal. El tipo de apoyo va a depender del elemento estructural del edificio. Si es de mampostería o de concreto, entonces se sugiere utilizar una placa, ya sea embebida o fijada por pernos
al concreto y posteriormente pues apernada a la estructura. Y si es metálica, si es una columna metálica o una viga metálica, entonces se sugiere una placa de unión fija o deslizante con pernos. Otro elemento que no puede faltar dentro del sistema son los arrastramientos, son esos que dan soporte a las vigas y a los largueros de toda la estructura. El principal objetivo de estos arrastramientos es crear un punto de inflexión que prevenga los movimientos axiales de los largueros en dado caso que sea la estructura sometida a una fuerte carga, por ejemplo, de viento, entonces no pueda o se prevenga el colapso de la misma estructura. Como referentes internacionales tenemos en primer lugar al edificio corporativo Tetra Pak, ubicado en Ciudad de México, inaugurado el 3 de febrero del 2014 por el arquitecto Verdivesky Cherny Arquitectos más Atelier de Arquitectos. Es un edificio de uso industrial y de oficinas en donde se utiliza una estructura de vigas principales tipo I con largueros tipo C y láminas de fibrocemento tanto en la parte superior de la cubierta como también en un lateral de la fachada. Otro proyecto fue el de la vivienda unifamiliares de Berriozar, Navarra, en Madrid, España. La elaboración fue entre el 2017 y el 2018 por el arquitecto Javier Barcos y Manuel Enríquez. Estructura metálica con lámina de fibrocemento que simula teja. Como referentes nacionales tenemos el edificio del Poder Judicial, ubicado en Marcala, La Paz, fecha de remodelación del 28 de abril del 2015, constructora Plaza en Honduras, con un costo de 630.938 lempiras. Y también el mercado de Colón, que pues se incendió y se volvió a construir con 100% láminas de fibrocemento, estructura metálica y techo de fibrocemento por igual por Plaza de Honduras, y tuvo un costo de 24 millones de lempiras. Bueno, yo les estaré hablando sobre los techos de estructura de madera con cubierta de lámina de fibrocemento. Vamos a ver un poco de lo que es su historia, cuándo inicia, algunas de sus ventajas, entre otros datos importantes. Los techos de madera han acompañado al hombre a lo largo de toda su historia y han llegado hasta nuestros días como uno de los elementos arquitectónicos y decorativos más populares, útiles y que más variaciones ofrecen al usuario. En la prehistoria los hombres vivían en cavernas usando el techo que la naturaleza les ofrecía para protegerse de las inclemencias del tiempo. Después comenzó a construirse con sus propias viviendas con el material más accesible y fácilmente transformable con su incipiente tecnológico, como es la madera. Nacían las principales cabañas y con ellas los primeros techos de madera. Seguimos con el origen y la historia del fibrocemento. En el año 900, el ingeniero austríaco Ludwig Hatschek da origen a este novedoso descubrimiento en el área de la construcción, que es el fibrocemento, combinando así el cemento y la fibra de amianto para fabricar placas y paneles compactos que podrían ser utilizados en techos y revestimientos de edificaciones. A este invento lo llamó Eternit, aludiendo a su durabilidad, incorporando el cemento Portland a la elaboración de las planchas. Los techos se componen de diferentes elementos constructivos, todos los que pueden ser de madera. Entre ellos podemos destacar las columnas, vigas principales y secundarias, las viguetas, así como también tablones y tablas que serán parte del diseño. El diseño de los techos implica conocer los componentes y el orden en que estos van, de acuerdo a la luz libre a cubrir y a la carga y peso propio del sistema. Algunas de las principales ventajas de las estructuras de madera en techo y cubiertas de fibrocemento, podemos mencionar que los techos con estructura de madera permiten la elección de cualquier tipo de cubierta. Ofrece una de las mejores relaciones entre peso y resistencia y cuando se mantiene adecuadamente es muy duradera. El fibrocemento no es solo hojas corrugadas grises, sino que también se presenta en varios colores, en estilo teja o bajo techo. Las cubiertas de fibrocemento tienen muy buenas propiedades de resistencia a la intemperie y al fuego con un satisfactorio comportamiento mecánico.
¿Dónde las podemos instalar? La instalación de las planchas debe ser de abajo hacia arriba, en forma lineal. Los traslapes deben hacerse en sentido contrario a la dirección del viento. Los materiales y herramientas para su instalación. Tenemos las planchas de fibrocemento, tornillos, caballete hembra y caballete macho, sierra circular, una sierra caladora, rallador, serrucho de punta, taladro y una broca de metal. Hablando sobre su proceso de construcción, como primer paso tenemos que determinar la secuencia del montaje. Esto quiere decir que para instalar las planchas en línea se debe realizar un trazado de instalación previo que permita determinar a qué planchas y en qué esquinas se debe realizar un corte achaflanado. Como segundo paso tenemos el corte de los chaflanes. El corte de los chaflanes es necesario para un corte recto calce en las planchas y evite la superposición de 4 planchas y asegurando la impermeabilidad de la cubierta. El tercer paso es la presentación de las primeras planchas. Siguiendo la secuencia del montaje diseñada en el paso 1 y habiendo realizado los cortes en chaflán de las planchas correspondientes, se presentan las primeras 4 planchas para verificar que los cortes estén bien realizados antes de fijarlas a la estructura de techo. Nuestro cuarto paso es la fijación de las planchas. Instaladas las planchas, fijar con tornillo para techo de 2,5. En el caso de las planchas estándar, se deberá tener un cuidado especial en situar la fijación sobre la honda, ya que de situarla en el valle, la cubierta quedará expuesta a posibles filtraciones. Como paso 5 tenemos la instalación del caballete hembra. Instaladas todas las planchas, se procede a instalar el caballete hembra, comenzando del sentido opuesto al que soplan los vientos predominantes. Y en el paso 6 sigue la instalación del caballete macho. Al llegar a la cumbrera estarán instalados todos los caballetes hembra, por lo cual se procede a instalar los caballetes machos. Para la instalación se procede igual que con los caballetes hembra, solo que los caballetes machos van montados sobre los hembras para asegurar que estén bien trabados. Instalando los caballetes hay que fijarlos en la estructura con los tornillos para techo de 2,5. Un dato muy importante son las fijaciones, y estas dependerán del tipo de material de la estructura de apoyo y se instalarán de forma perpendicular en las costaneras. En nuestro caso, como estamos hablando de una estructura de madera, debemos utilizar tornillo galvanizado con golilla diamante galvanizada con sello. Y algunos de los referentes que tenemos para este tipo de estructuras está la Hofstenhaus, que este proyecto fue creado en 2012 y al estar emplazado en un terreno húmedo y ventoso es un proyecto que se tuvo un especial cuidado en la elección del revestimiento exterior de la casa, cubriendo así su estructura de madera con paneles de fibrocemento que responden efectivamente al agua de lluvia. Otro referente es la casa Lambton, que fue creada en el 2020.